Comenzamos entonces el último bloque profe Denis, yo te mencioné algo, justamente una preguntita, en este que Dios marca, ¿cierto? Es allí una adoración teocéntrica, no politeísta, que es decir, no allí a la alternativa que se nos ocurra, sino a ese solo Dios, y de una forma bien clara, ¿cierto? Que Dios marcó. Tenés que de repente ahora marcar pautas de adoración en la iglesia donde vos vayas, o de repente tenés que cantos o pistas, ¿cierto? Tantas pistas que hay. El hecho es cómo marcamos el tema de que esto sí es adoración, esto ya va un poquitito a lo que veníamos, sonido de guerra, de confusión o de jolgorio, ¿no? Sí, no da el tiempo, digamos, Sí. para profundizar mucho, ¿no? Y hay bastante material escrito, documentos de la iglesia dando lineamientos o consejos, ¿no es cierto? Hay de paso un librito muy interesante de Elena de White que se ha recopilado con todo lo que dice de música. Pero por supuesto generalmente son principios generales, no va al detalle, como lo que me preguntaste. Entonces, la tarea del director de música de cada iglesia, de los que vamos a cantar o vamos a tocar, es discernir justamente eso, ¿no? Algunos principios generales son, yo trataría de que los instrumentos que se usen sean los adecuados para una adoración a Dios, ¿no es cierto? Como dijimos, si Dios es santo, el lugar en el que estamos, tenemos que buscar lo más apropiado para eso. Inclusive hay indicaciones de qué instrumentos usaban los levitas y qué instrumentos no. Y luego está la manera de usar los instrumentos, porque el mismo instrumento, el piano, no es ni bueno ni malo en sí, sino cómo se lo toca. Si yo lo toco con ritmos de jazz o de rock o de otros ritmos, por supuesto que no va a ser apropiado para la adoración de Dios, va a ser traer esos dioses. Sí. Igualmente, algunas veces cuando la gente canta, también de repente se quiere parecer el estilo de un popular, de un cantante popular. Y a veces se lo hace inconscientemente o no es tan intencionalmente, sino porque uno aprendió a cantar así, ¿no es cierto? Y el desafío para nosotros los músicos es hacer una música que a la vez sea aceptable a Dios y a la vez que transmita un mensaje y que sea, tampoco tiene que ser algo ahí que yo me voy a parar serio, duro, sin transmitir nada, pero entonces el desafío es transmitir sin copiar todos esos elementos populares de la música popular, porque viene la asociación, ¿no es cierto? Cuando yo escucho a tal, me parece que estoy escuchando a tal cantante popular o la pista esa tiene los instrumentos igual que tal grupo. Entonces, cuando mezclamos es cuando se produce el problema. No hay dos mensajes. Uno, un mensaje muy lindo que dice la letra, pero hay otro mensaje que me da la música, porque la música tiene mensaje, aunque no... Sí. Aunque algunos no lo discuten. No les guste, pero nos transmite estados de ánimo, valores, etcétera, sin letra. Entonces chocan esos dos. Es como querer poner en un marco en un marco de una forma, un cuadro de otra forma. ¿Podemos no decir coincide. que cada estilo de música implica una cultura o implica un estilo? Sí, hoy en día está más globalizado todo, globalizado, ¿no? Pero sí, son el resultado de distintas expresiones culturales. El arte en general surge de condiciones sociales, económicas, políticas. Entonces, claro, así surgió tal música entre tal grupo étnico de tal época. Entonces es difícil determinar, pero la cultura no debería pasar por encima de lo que es la adoración. ¿Y por qué la música sacra? Le llamamos sacra como para diferenciarla o como para separarla. Es una música que está separada, digamos, que tiene un propósito en la adoración a Dios. Puede haber otra música que es... yo escucho mucha música que
no es sacra para nada, Ujú. pero la escucho en otros momentos de mi vida, cuando voy manejando el auto o cuando estoy, Ujú. tiene su lugar, digamos. Pero así como cuando voy a adorar a Dios, me preparo de otra forma, yo creo que ahí también la música tiene que ser inspirada. De hecho, todos los días escuchamos testimonios de gente que fue tocada por el Espíritu Santo por una canción o por un, así Sí, como igual o, digamos de poderosa como fue tocado por el mensaje de la palabra, ¿no? Porque sí, sí, Dios sí, puede utilizar distintos instrumentos. exacto. Bueno, ¿qué otro principio podríamos decir? Es decir, vos marcaste un poquitito el tema, ¿cierto?, de que hay pautas claras, que debería haber pautas claras. ¿Qué otra cosita podríamos decir bien Algo que yo puntual? por ahí, hoy en día ya no se habla más de, nosotros no existe más el rock cristiano, o Ujú. sea, porque ya decimos, no, ¿quién va a pensar en hacer rock cristiano? Sino que ya es más sutil, digamos. Hoy en día lo que yo creo que el peligro o hacia donde más está yendo todo el cristianismo en general es hacia una música un poco más light, más liviana, más bien Un pop melancólica, melódico. sí, un pop y así que habla de Jesús. Vos no sabés si está hablando de Jesús o de la novia, Claro, porque no lo habla, menciona alguna vez. a veces ni lo menciona, ¿no es cierto? Como que lo pone a la misma altura que, Sí. y no, por lo que estamos viendo en la lección, no es ese el Dios que nosotros debemos adorar. Es cierto que está accesible para nosotros en todo momento, pero es un Dios santo, nada que ver con nosotros, Sí, 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 ¿no? sí, sí. Entonces, por ahí yo veo que se está introduciendo más eso, ¿no? Son como canciones de amor, ¿no es Ujú. cierto? Que tienen su lugar también, las canciones donde yo cuento mi experiencia espiritual, etcétera, Ujú. ¿no? Pablo lo dice, las canciones espirituales, con salmos, himnos y canciones espirituales. Pero cuando nos dirigimos a Dios, cuando alabamos, yo creo que ahí los himnos, que son en ese caso, tienen que tener otro formato, mucho más reverente, mucho más solemne, ¿no es Ujú. cierto? Dentro de cada cultura. Por Sí, ahí sí, lo sí. que para mí es, Sí, 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 sí. es Para otro quizás no. sí. El hecho yo lo que veo que las canciones, la música popular exalta al hombre. Y cuando yo de repente uso lo popular para lo sagrado, estoy justamente exaltándome yo o exaltando al hombre en lugar de ser teocéntrica, ¿no? Ujú. Centrada en Dios. Es complicado, ¿no? Sí, Es es complicado. complicado. Yo siempre les digo a mis alumnos, porque cuando estudiamos música nos enseñan a cómo pararnos en el escenario, cómo Ujú. llenar, cómo tener presencia, pero cuando yo voy a hacer una parte especial, no, yo soy un instrumento, lo que tengo que pensar es que no se me vea a Mm, mí, sino mm. que se escuche, es totalmente otra cosa, ¿no? ¿Qué podríamos decir sobre la melodía, el ritmo? Algo ahí, cortito, sencillito. Digamos, yo, si hubiera que resumir, la música debe ser equilibrada y Ujú. que tenga una buena melodía, que tenga un buen acompañamiento armónico, que no sea pobre, Ujú. digamos, y que tenga también variedad rítmica, porque a veces confundimos, decimos, esta música tiene ritmo, pero en realidad lo que tiene es un ritmo persistente que se repite, que es el caso de la música bailable, Ajá. ¿no? Es un patrón rítmico que se va repitiendo tanto, porque claro, si tenés que bailar, tiene Ujú. que ser Ujú. estable, ¿no? Entonces, cuando alguna de estas tres u otros elementos está muy por encima de los otros, se produce ese desequilibrio. Bueno, si el ritmo es más importante, es música bailable. Si la melodía es más importante, es melódica, puede apelar mucho a los sentimientos, Ujú. pero no a Ujú. la razón. Ujú. Entonces hay que un Qué equilibrio. bueno, nos quedamos con ese cierrecito. Muéstrame tu gloria, más conozcamos a Dios, más iremos justamente comprendiendo la verdadera adoración. Gracias, profe, gracias, No, Denis, por acompañarnos, por gracias a favor, ustedes. un gusto.